En este momento entonces despediremos a la Junior Church. We will dismiss Junior Church. Estaremos teniendo un servicio combinados, hermanos. We will have a combined service. La semana pasada y el miércoles estuvimos con nosotros predicando al hermano Austin Gardner. We had brother Austin Gardner preaching last Sunday. Y en esta mañana seguimos con los Gardner. Seguimos con el hermano John Gardner. Él estará predicando en esta mañana. Él es miembro de nuestra iglesia y una bendición para nosotros. So, brother Gardner, brother John, will you come up? I'm not my brother. Okay. And you will figure that out very quickly. Okay. But it is a pleasure and a blessing to be here today, this Sunday morning. Aquí esta mañana. Muchas gracias al pastor por permitirme esta oportunidad para predicar hoy. Thank the pastor for the opportunity to let me preach this morning. Remember, I'm not my brother, so bear with me. Por favor, recuerde que yo no soy mi hermano, así que tenga paciencia conmigo. Today is Patriots Day. El día de hoy es un día, no festivo, pero es un día patriota. 21 years ago today, hace 21 años en este día. 19 terrorists attacked the United States. Hace 21 años en este día fuimos atacados por hubo un ataque terrorista. And killed almost 3,000 people. Y murieron casi 3,000 personas. At 8:45, I remember the day. It was a clear, beautiful morning. En un día como hoy, hace 21 años, como a las 8:30 de la mañana, en un día martes por la mañana. An American Airlines Boeing 767 with 20,000 gallons of fuel crashed into the North Tower of the World Trade Center. Un avión de la aerolínea American Airlines cargado como con 20,000 galones de gasolina se estrelló en una de las Torres Gemelas. It left a gaping hole on the 80th floor. Y esto dejó un hoyo grande en ese lugar. 18 minutes later, another Boeing 767 crashed into the South Tower on the 60th floor. Solamente 18 minutos después, un segundo avión se estrelló en la torre al sur del sexto floor, del piso 60. At 9:45, a third plane crashed into the Pentagon in Washington, D.C. Como a las 9:45 de esa misma mañana, otro avión se estrelló en el Pentagón, en la ciudad de Washington. At 10:30, the North Tower collapsed and only 6 people survived. Y como a las 10:30, la torre del lado norte colapsó y solamente sobrevivieron como 6 personas. People on Flight 93 headed to California spoke to their loved ones and knew that the United States was under attack. Y hay registro de que las personas que iban en un vuelo 93 hacia California, pudieron hablar con sus familiares y les hicieron saber que estaban siendo en un ataque terrorista. They took over the airplane. Y estas personas aparentemente tomaron control del avión. And prevented a fourth attack and crashed in a field in Pennsylvania. Y estas personas a bordo del avión lucharon con los terroristas y previnieron una explosión más, un ataque. Almost 3,000 people died that morning. Y en esa mañana alrededor de 3,000 personas murieron. Today I want to talk to you about Samson. Y en esta mañana yo quiero hablarle acerca de Sansón. But before we talk about that, I want to go through Judges and kind of talk about that. But the question I have for you is, ¿cuántos años tiene? Y vamos a hablar sobre Sansón, pero antes de hablar de él, yo quiero oír un poco acerca de el libro de Jueces, pero le quiero preguntar, ¿cuántos años le quedan? How many years do you have? I teach the English class here, and the direct translation is how many years you have. Yo enseño una clase de inglés aquí en la iglesia y la traducción es ¿cuántos años tienes?
Pero it's better to ask, ¿cuántos años quedan? Pero es mejor preguntarle, ¿cuántos años te quedan? How many years you have left? ¿Cuántos años le quedan de su vida? On September 11th, almost 3,000 people woke up thinking that they had the rest of their lives to spend with their families. Este septiembre 11, casi esas 3,000 personas despertaron pensando que tenían toda su vida adelante para vivir. Plenty of time to do all the things they wanted to do. Ellos pensaron que tenían mucho tiempo para hacer todas las cosas que quisieran hacer. Plenty of time to do more for God. Mucho tiempo para hacer muchas cosas para Dios. Plenty of time to get saved. Algunos de ellos aún pensaron que ellos podían acercarse a Dios y ser salvos después, tenían tiempo. I can wait. I'll trust God later. I'll change my life later. Muchos de ellos tal vez pensaban, yo me acercaré a Dios después, yo cambiaré después. Psalms 90, 12. En el Salmo 90, 12. So teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. El Salmo 90, 12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. So we know that it's important to take our time and use it wisely. Así que sabemos que es importante que tomemos nuestro tiempo y lo usemos sabiamente. Those people on 9/11 thought they had lots of time. Esta gente en ese día, ellos pensaron que tenían mucho tiempo. We all think we have lots of time. Y muchos de nosotros creemos que tenemos mucho tiempo. We think that we can do that later. Y pensamos que podemos hacer estas cosas o tales cosas después. It's important, but it's not important today. Es importante, pero no es tan importante hoy. Lo puedo hacer después. Only King Hezekiah knew he had 15 years left. En la Biblia encontramos la historia del rey Ezequías, quien él sabía que Dios le había dado 15 años más de vida. In 2 Kings chapter 20, En segundo libro de Reyes, capítulo 20, the prophet Isaiah goes to King Hezekiah and tells him to get your house in order. en este pasaje el profeta Isaías va a este rey Ezequías y le dice, ordena tu casa porque morirás y ya no vivirás. And he cried. Y este rey Ezequías dice que lloró. He cried and asked for more time. El rey Ezequías lloró delante de Dios y le rogó que le diera más tiempo. And God said to him, I will add unto thy days 15 years and I will deliver thee. Y Dios le dice a Ezequías, te daré 15 años más de vida y te libertaré. How many of you know you have 15 years left? ¿Cuántos aquí podrían decir, yo tengo 15 años más? How many of us know we have today left? ¿Cuántos aquí sabemos cuánto nos queda? So when we look at Samson, all of us know the story of Samson. Y así que mientras miramos la historia de Sansón, y todos estamos familiarizados con esta historia, If we talk about Samson, we tell the children about his strength. y cuando hablamos de Sansón, muchas veces hablamos a nuestros niños de la fuerza que él tenía. We talk about how he could do these great things. Hablamos de las grandes cosas que él podía hacer por su fuerza. He was blessed. Él era bendecido. But let's look at Judges chapter 13. Y quiero que veamos en Jueces, el capítulo 13, And I'm going to read chapters 13 through 16 to you. y les voy a leer del versículo 13 al 16. Dice la- Very quickly. Very quickly. So we're going to focus just on Samson's life. Okay? y en esta Because- mañana vamos a enfocarnos solamente en la vida de Sansón. But follow along. I'll give you the verse, and just so you know it's coming there, but we're not going to read it verbatim. Yo les voy a dar el versículo, pero no lo vamos a leer. Samson's parents asked for a child. Los padres de Sansón pidieron por un hijo.
and they were barren. Y ellos no tenían hijos. And before we get into the story of Samson, I want to talk about the book of Judges so that we understand the background. Antes de hablar de la historia de Sansón, quiero hablar un poquito de la historia de los jueces. Judges begins with the death of Joshua. El libro de los jueces comienza con la muerte de Josué. Joshua took over from Moses, leading them to the promised land. Josué fue el que tomó el cargo después de Moisés de llevar al pueblo a la tierra prometida. And he said, remember the God who brought you out of Egypt. Y Josué les dijo, no olvides, recuerda. In the Bible, the God who brought you out of Egypt is the God who brought you out of sin. En la Biblia, cuando hablamos del Dios que sacó al pueblo de Egipto, hablamos del Dios que nos sacó del pecado. And the book of Judges is a tragic tale. Y el libro de Jueces es un libro, es una historia trágica. It's to help us to generate hope. Nos ayuda para poder tener esperanza. But the kings and the judges go from okay to bad to worse. Pero mientras leemos el libro de los jueces, nos damos cuenta que los pueblos o el pueblo de Israel siempre iba de estar bien a peor, empeorando. We have the downfall of the nation of Israel. Y tenemos también la caída de la nación de Israel. Israel would begin to sin like the Canaanites and sin against God. Y esta nación de Israel comenzaba a pecar como los cananeos, como esas naciones, y pecaban y caían. God would allow them to be conquered and oppressed. Y Dios permitía que ellos fueran conquistados y presionados. Eventually, the Israelites would see the error of their ways. Y después de un tiempo de ser presionados, el pueblo de Israel se daba cuenta y reconocía su And they would situación repent. y se arrepentían. And God would raise up a deliverer, Y Dios levantaba un libertador, a judge from the tribes. un juez de una de las tribus. Israel would defeat the enemy Israel vencía a sus enemigos and bring about an era of peace. y traían una temporada de paz. And eventually, Israel would sin again. Pero eventualmente Israel volvía a pecar de nuevo. And the process would repeat itself Y era un proceso que se repetía una y otra vez. again and again and again. Una y otra vez. When you read the book of Judges and 1st and 2nd Kings, good king, bad king, good king, bad king. Cuando leemos el libro de Jueces y primero y segundo de Reyes, vemos la misma historia. Había un rey bueno, uno malo, un bueno, uno malo. Kind of like our life. Y tiene mucho parecido a nuestras vidas. Something bad happens to us. Cuando algo malo nos pasa, We repent. nos arrepentimos. Things get good. Las cosas se componen. We live in peace. Vivimos en paz We sin again. y volvemos a pecar. And it repeats. And it repeats. Y esto es algo que se repite constantemente. So they had several judges that are talked about in the book of Judges. Othniel, Edad, and Deborah. Y hay varios jueces que se mencionan en este libro, Otoniel, Débora, To rescue Israel. muchos jueces que rescataban a Israel And they did. y lo hacían. Then there's Gideon, who defeated the Midianites with 300 men. Y está la historia de Gedeón, quien venció a los gedeonitas con 300 hombres. We know the story of Gideon. Conocemos la historia de Gedeón, We know about the 300 men. conocemos la historia del ejército de los 300 hombres, But we never talk about his anger against the other Israelites. pero nunca hablamos del odio que él tenía en contra de sus hermanos. The Bible shows us the good and the bad. Y la Biblia nos enseña lo bueno y lo malo. But Samson by far was the worst judge. Pero Sansón por mucho fue el peor de los jueces. We always tell the story of Samson and his second chances.
Y siempre contamos la historia de Sansón y de la segunda oportunidad que le fue dada, his strength, de su fortaleza, but he was promiscuous, violent, and arrogant. pero era un hombre mujeriego, brusco, Arrogant. arrogante. He begins life with so much promise. Un hombre que comenzó su vida con muchas promesas. Judges chapter 13, verse 4, he says, "Therefore be aware, I pray thee, and drink not wine nor strong drink, eat not any unclean thing." Y en Jueces 13, verso 4 dice, ahora pues no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. The child shall be a Nazarene Este niño estaba llamado a ser un nazareno from the womb. desde el vientre de su madre. If you look at the end of verse 5 in chapter 13, he is to deliver Israel out of the hand of the Philistines. Y si usted mira en el final del versículo 5, el propósito para él era que libertara a su pueblo de los filisteos. That is the mission statement of Samson. Esto es la misión que tenía él. So we go to chapter 13, verse 24. And the woman bare a son named and called him Samson. Y ya llega y vemos en el versículo 24 del capítulo 13 que la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. And immediately we see a problem. Y inmediatamente vemos un problema. In chapter 14, verse 2, Samson tells his parents, get her for me to wife. Y ya en el capítulo 14 del versículo 2 vemos ya a Sansón ya siendo un adulto y él le pide a sus padres que le consigan una mujer. Get her for me to be a wife from the tribe of the Philistines. Ya Sansón creció y ahora él le pide a sus padres que le tomen por mujer a una mujer, que le tomen por esposa a una mujer de los filisteos. His parents said, no, take a wife from the Israelites. Sus padres le dicen, no, toma mujer de los israelitas. In chapter 14, the last part of verse 3, he says, get her for me, for she pleaseth me well. Y ya en el versículo 3, Sansón sigue diciendo, tomadme esta mujer porque ella me agrada. Pleaseth me well. Porque ella me agrada. Not she's godly. Ella no era una mujer. Not that she loves God and she's a good, she trusts God. No era una mujer de Dios, no era una mujer She que pleaseth me well. él no decía, él no miraba que fuera una mujer de Dios, que fuera una mujer, él miraba, él se enfocaba en el agrado que ella tenía para él. What was his focus on? Pleasure. ¿Dónde estaba su enfoque de Sansón? En el placer. Chapter 14, verse 4, in the last part of the verse, the Philistines had domination over Israel. Y vemos en el versículo 4 al final que los filisteos dominaban a Israel en ese tiempo. Remember in chapter 13 what his mission statement is. Si recuerda, hablamos que en el capítulo 13 la misión, el propósito para él era libertar a su pueblo de los filisteos. In chapter 14, verse 5, we know that Samson kills the lion. Y en el versículo 5 del capítulo 4 vemos la historia de Sansón matando a un león. He had the Spirit of the Lord come upon him and he killed the lion. Como la historia que como el Espíritu de Dios vino sobre él y él destazó a un león. Now it's important to remember this because that's what we're taught as children. Ahora es importante que veamos esto porque esto es lo que le enseñaban a ellos. And honey grows in the carcass. La miel salió del cuerpo de león. So Samson took and makes a riddle of it. Ahora aquí vemos la historia entonces cuando Sansón toma esto y hace un enigma. Samson should be leading the nation of Israel, but he's partying with the Philistines. Recordemos entonces que la misión de Sansón era libertar a su pueblo de los filisteos, pero al contrario, él está conviviendo con ellos. He provokes them. Él los está provocando. He tells them a riddle no one would know the answer to.
unless you were there. Está jugando con ellos y les está contando un enigma que nadie podría saber. So it's interesting when we look at his wife. También es interesante cuando vemos la esposa que él tenía. The wife chosen for pleasure. La esposa que él tenía que había sido escogida por su propio placer. Because in verse 15 of chapter 14, in chapter 14, verse 15, entice thy husband that he may declare unto us the riddle, lest we burn thee in thy father's house with fire. Have ye called us to take that which we have? Is it not so? En el versículo 15 del capítulo 14, séptimo día, dijeron a la mujer de Sansón, induce a tu marido a que nos declare ese enigma para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿No habéis llamado aquí para despojarnos? Entice thy husband. Where does her loyalties lie? Induce a tu marido a que nos declare el enigma. His wife of pleasure is loyal to her clan. Esta mujer de Sansón, esta mujer que él consiguió por su placer, es una mujer que está unida a su pueblo. Now remember, Samson is chosen from birth. Ahora recuerde que Sansón fue elegido desde su nacimiento. And in verse 18, they answer the riddle. Y en el versículo 18, él le contestan el enigma. In the last part of the verse, it says, if ye had not plowed with my heifer, ye had not found out my riddle. En la parte final del versículo 18 le dicen, él dice, si no haraseis con mi novia, nunca hubieras descubierto mi enigma. And the Spirit of the Lord came on Samson in verse 19. The Spirit of the Lord came on him. He didn't have the Holy Spirit like Christians do today. It came upon him. Okay? Importante mencionar que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía y se iba de las personas. And he took and went out and slew and took the garments. Y en el versículo 19 vemos que el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. In chapter 15, verse 1, Samson went to visit his son. Samson visited his wife with a kid, and he said, I will go to my wife in the chamber. But his father would not suffer him to go in. Y ya en el capítulo 15 aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito diciendo, entraré a mi mujer en el aposento. How committed was the wife that she never left home? ¿Qué tan fiel era esta mujer a él si ella nunca dejó su casa? She never left the house of her dad. Ella nunca dejó a sus padres para seguirlo a él. What does the Bible teach us? ¿Y qué enseña la Biblia? So obviously she's not doing the Christian thing. She's not doing God's will. Obviamente esta mujer no es cristiana, no está haciendo la voluntad de Dios. In chapter 15, verse 4, Samson burned the corn. Y vemos ya en el versículo 4 del capítulo 15 cómo Sansón quemó la siembra de los filisteos. Did he burn the corn because God said burn the corn, or did he burn the corn out of his own anger? Y la pregunta es, ¿Sansón quemó el campo de los filisteos por su coraje o porque Dios le mandó? God wanted to use Samson, but what is he doing? Dios quería usar a Sansón, pero ¿qué está haciendo él? So Samson takes and uses his anger, but not in a righteous way. Aquí Sansón lo que está haciendo es usando su coraje, pero no en la manera correcta. So they want to kill Samson. Ahora los filisteos quieren matar a Sansón. Samson was called from birth to lead the nation, but he's just provoked it. Y este Sansón que había sido llamado para liberar a la nación de los filisteos, ahora lo que hace los provoca. So they come to bind Samson. Ahora ellos vienen a buscarlo a él. And he says to them, he lets them be bound. He lets them bind him up. He lets them tie him up.
Entonces vienen a él y lo llevan. He's tempting God. Él está tentando a Dios. He's playing with the devil. Sansón está jugando con el diablo. So he lets them tie him up. Así que ellos lo atan y lo llevan. And he breaks the bonds and slays 1,000 men. Él revienta las ataduras y vemos que ahí mata a 1,000 hombres. Slaying 1,000 Philistines, not because he was leading the nation of Israel, but out of his anger. Vemos que él mata a 1,000 hombres de los filisteos, no por el propósito que él tenía, sino simplemente por su coraje. In chapter 15, verse number 18, shall I die of thirst? En el verso 18 del capítulo 15, teniendo él gran sed, He's God's anointed. He's God's anointed, and does he sound like an adult or a child? él siendo el llamado por Dios, ahora está actuando como niño. I shall die of thirst. Y él dice, él teniendo sed, clámalo a Jehová y dice, tú has dado esta gran salvación por mano de tu siervo. In verse 19, God gave him the clave of a hollow place that was in the jaw, and there came water out of it. En el versículo 19, Dios abre la cuenca y le da de beber. Even in our sin, God is looking out for us. Y aún en medio de nuestro pecado, Dios está allí cuidando de nosotros, Shows mercy and love. demostrando misericordia y amor. And Samson repays that in chapter 16 verse 1 by visiting a harlot. Y en el capítulo 16:1 vemos a Sansón que va allí y se mete con una mujer ramera. I was talking to my brother about this message. Mientras yo hablaba con mi hermano acerca de este mensaje, He said, if you take the womanizing out of the story of Samson, it's a short story. y me decía mi hermano, si tú quitas de la historia de Sansón todo el tiempo que él estuvo con las mujeres, la historia quedaría muy corta, Very short. muy corta. So Samson went and visited the harlot. Así que Sansón dice aquí, fue y visitó a una mujer ramera. And then in chapter 16, verse 4, the Philistines recruit Delilah to take and trick Samson. Y ya en el verso 4 del capítulo 16, los filisteos llegan a esta mujer para que, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle, la cual se llamaba Dalila. This is a plot to take him down. Y esto todo era un plan de los filisteos para capturar a Sansón. So let's look at this plot and let's watch Samson go through this plot. Y vemos aquí el plan de los filisteos para capturar a Sansón. In chapter 16, verse 6, he says, and Delilah said unto Samson, tell me, I pray thee. Y en el verso 6, Dalila le dice a Sansón, te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza. In chapter 16, verse 10, Delilah said unto Samson, behold, thou hast mocked me and told me lies. Now, tell me, I pray thee. En el verso 10, Dalila le dice a Sansón, tú me has engañado y me has dicho mentiras, descúbreme, pues ahora te ruego. Chapter 16, verse 13, how mightst thou be bound? El verso 13, Dalila le sigue diciendo, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Delilah is getting bolder. Dalila sigue insistiéndole a Sansón. So she says, tell me whilst thou might be bound. Ella le dice, descúbreme pues, ¿cómo podrás ser atado? And we look at chapter 16, verse 15. Thou hast mocked me 3 times. Y ella le dice, ya me has engañado 3 veces. 3 times. 3 veces. 3 times she's tried to trick him. En 3 ocasiones ya ella había tratado de descubrir su fuerza de él. When I was growing up, there was a statement, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Cuando yo iba creciendo, había un dicho que decía, si te burlas de mí
vergüenza tuya. Si te burlas de mí 2 veces, es vergüenza mía. Más o menos. 3. Samson's a smart guy, right? 3 veces lo intentó engañar. Maybe he's not thinking with his head. Y a lo mejor Sansón estaba pensando con su cabeza. And it came in chapter 16, verse 16, and it came to pass she pressed him daily with her words and urged him that his soul was vexed unto death. Y en el versículo 16 dice que ella le presionaba cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Why didn't he figure her out? ¿Por qué Sansón nunca se dio cuenta que ella lo estaba tratando de engañar? Daily. Todos los días. Tell me, I pray thee. Ella le decía, te ruego que me lo descubras. When your soul is vexed, you cannot rest. Cuando su alma está presionada, usted no puede descansar. So she took and was so dissatisfied that she got to every day, tell me, tell me, tell me. Y esta mujer dice que le presionaba todos los días. And I want you young people to look at chapter 16, verse 17. Yo quiero a todos los jóvenes que vean el versículo 17 de este capítulo 16. It's más importante. It's the most important. That he told her all his heart. Dice que le descubrió todo su corazón. Todo tu corazón. All his heart. Él le descubrió todo su corazón. He shared everything with her. Él abrió su corazón y le dijo todo a ella. He opens up to her and she betrays him. Él abre su corazón a ella y ella le traiciona. She knew it was with all his heart. Y ella supo que él lo decía con todo su corazón. And the Lord departed him. Look at chapter 16, verse 20. Y en el verso 20 del capítulo 16. And he wist not that the Lord had departed him. Despertó Sansón del sueño y no se dio cuenta que el Señor ya se había ido de él, que el Espíritu se había alejado de él. When you get saved, you're saved. Cuando una persona es salva, es salva. But that doesn't mean the Holy Spirit can just stay in you and not retreat from your sin. Pero esto no significa que el Espíritu Santo que está en usted no puede retirarse o entristecerse por su pecado. You can push the Holy Spirit into a closet. Cuando una persona peca, el Espíritu no se va, pero lo va empujando. He's there, Ahí estará, but you're not looking for him. You're not listening to him. pero, You have shoved him in a closet. pero una persona que está pecando, lo que está haciendo es está empujando poco a poco al Espíritu hasta que lo apaga. That is so sad Y eso es muy triste. because you've pushed the Holy Spirit into a closet and you've pushed the Lord out of your life. Es como estar empujando al Espíritu Santo que mora en nosotros a encerrarlo en un closet y estar alejando a Dios de nosotros. You can't do that without consequences. Y no puede hacer esto una persona sin que haya consecuencias. So they took Samson and shaved his head. Y vemos en la historia que ellos tomaron a Sansón y le raparon la cabeza. If we go back to 13, Y he si, was not to cut his hair. His si- strength came from his hair. y si volvemos al capítulo 13, miramos que él nunca debía de vérsele pasar navaja por su cabeza porque su fuerza venía de ahí o representaba su fuerza. Now, this is what I love about the story of Samson. Y esto es lo que yo amo acerca de esta historia. Is we serve a God of second chances. Servimos a un Dios de segundas oportunidades. We serve a God of second chances. Servimos a un Dios de segundas oportunidades. ¿Cuántos años quedan? Y la pregunta es otra vez la misma. ¿Cuántos años le quedan de vida? How many You years? don't know. No sabemos. You don't know. No sabemos. So we look at this and they cut Samson's hair. Okay? In chapter 16, verse 25,
They call Samson out of the prison. Y vemos en la historia cómo le cortan su cabello y lo llevan a prisión. Y ya en el versículo 25 vemos cómo lo sacan de la prisión. Did they call him out of the prison to honor him? Y no lo están sacando para honrarlo. They called him out of prison to make sport with him, to treat him as a joke. Lo sacan de prisión para divertirse con él. He's the entertainment for today. Ahora él es la diversión de los filisteos. He was no longer considered a threat, and so forth. So they brought him in front of 3,000 people. Ahora él ya no era la amenaza para los filisteos, ahora ya lo tenían encerrado, ya era la diversión de estas personas. The most important part of the message today is chapter 16, verse 28. Y lo más importante de este mensaje está aquí en el versículo 28 de este capítulo 16. Samson called upon the Lord. Entonces clamó Sansón a Jehová. And the Lord remembered him. Y dice la Biblia que el Señor se acordó de él. No matter how far down you are, Y esto nos enseña que sin importar qué tan abajo estemos no nosotros, matter where you are in life and how many failures you've had, no importa qué tan mal estemos en nuestras vidas o cuántas caídas hemos tenido, remember me, I pray thee. Sansón ora, recuérdate de mí, Strengthen me, fortaléceme, avenge me. déjame vengarme. In chapter 16, verse 30, Y en el verso 30, so the dead that he slew at his death were more than that which he slew in his life. el verso 30 dice que Sansón mató más filisteos en ese día de los que había matado en toda su vida. This story of Samson is important to me because I've wasted a lot of my life. Y esta historia de Sansón es muy importante para mí porque yo desperdicié mucho tiempo en mi vida. But God still gives me time Pero to do Dios, something. pero Dios me dio tiempo para hacer algo. God opens doors for me to serve him. Y Dios me abrió las puertas para servirle. God gives us talents, Dios nos da talentos, resources, nos da herramientas, not for pleasure, pero no para nuestro propio placer, for service. para servicio. As we look at Samson's life, there's some points that I'd like to bring up. Y habiendo visto la vida de Sansón, quisiera traer unos puntos. Listen to your parents, children. Jóvenes, niños, escuchen a sus padres. Listen to Christian leadership. Escuchen a los cristianos que les aconsejan. Listen to godly men and women. Escucha a los hombres y mujeres de Dios. His parents told him not to marry her. A Sansón le habían dicho sus padres que no se casara con esta mujer. His parents knew his mission statement too. Sus padres sabían bien cuál era la misión de Sansón. Don't misuse your gifts. No desperdicie sus regalos, sus dones. He was testing his strength against the lion. Sansón estaba nada más jugando con su fuerza. Instead of recognizing it was God's strength, it made him proud. Y Sansón, en lugar de reconocer y glorificar a Dios por el don que él tenía, él se enorgullecía y lo usaba para su diversión. Don't be a spoiled brat. No sea una persona que desperdicia. He didn't look for the wife that God had for him. Vemos también que Sansón no buscó ni esperó por la mujer que Dios tenía para él. All about me. Él nada más pensaba en su propio placer. We want to think we're different. Y nosotros pensaríamos que somos diferentes. But this story is, just put John's name in there. Pero a esta historia nada más le ponemos nuestro propio nombre. I'm a spoiled brat. Y yo soy también una persona que nada más pienso en mí. Young people, everyone, recognize who is loyal, committed to you and to God. Gente joven, todos aquí, reconozcamos quién es Dios. His wife never left her father's house.
La esposa, la primera mujer de Sansón, nunca dejó a sus padres para seguirlo a él. Don't tempt God and play with the devil. No tentemos a Dios y juguemos con el diablo. We think we're so smart. I can do that. Y muchas veces creemos que somos lo suficientemente inteligentes para jugar con el pecado. It only affects Marco. I'm different. Y podemos pensar eso nada más le afecta a él y no a mí. Not me. I'm better. Yo soy mejor. Pride. Orgullo nada más. Don't play in Satan's playhouse. No juguemos en el lugar de Satanás. 3 times, Delilah tried to trick Samson. Por 3 veces Dalila trató de engañar a Sansón. Look at Satan's deception. Y mire de la manera que Satanás obró. When he attacks you one way, if it doesn't work, he just chooses another. Cuando Satanás nos ataca de una manera, lo único que pasa es que él busca atacar de diferente manera. Be careful who you share your heart with. Cuidado a quien le abre su corazón. Be careful who you share your heart with. Cuidado a quien abrimos nuestro corazón. He told Delilah all his heart. Él derramó su corazón sobre Dalila. Could he trust her? ¿Podía él confiar en ella? He knew he couldn't trust her. Él sabía bien quién era esta mujer. Think about it. Si pensamos un poquito, No matter where you are in life, God can use you. y no importa en qué lugar de nuestras vidas estemos, Dios puede usarnos. Samson did more in his life in the last day of his life than he did during his life. Y vemos en la historia que Sansón hizo más en su vida en el día de su muerte que ni en toda su vida. Turn your life around today. ¿Por qué no cambiar nuestra manera de vivir hoy? If you're going the wrong direction, if you're not putting God first, turn your life around today. Y si nosotros estamos yendo en una dirección contraria, ¿por qué no voltear e ir en dirección de Dios el día de hoy? Because you don't know how many days you have. Porque nadie sabe cuántos días le quedan. You don't know if you have any years left. Ni siquiera sabemos si nos quedan años. What are you doing with your life? ¿Qué está haciendo con su vida? What are you doing with your life? ¿Qué está haciendo con su vida? Do your plans include God? ¿Está usted incluyendo en sus planes a Dios? You think, I'm better than Samson, Y usted puede pensar, bueno, yo soy mejor que Sansón, but we're not. pero no somos Put your mejores. name in the book. Póngale su nombre a esta historia. The Satan tricked me. De la misma manera, Satanás nos puede a nosotros engañar. And again, Y una y otra vez, and again, una y otra vez. we're always susceptible. Y siempre nosotros estamos propensos al ataque de Satanás. So I think it's very important when we look at this, we think, ¿cuántos años quedan? Y yo creo que es muy importante mientras vemos esto que hagamos conciencia. ¿Cuánto tiempo nos queda? 21 years ago and one day, those people went to bed thinking they had a lifetime ahead of them. Y como contaba esta historia, hace 21 años, casi 3,000 personas fueron a su cama el día anterior pensando que tenían mucho tiempo adelante. But only God knows. Pero solamente Dios sabe. God gives us time. Dios nos da el tiempo. He's a loving, forgiving God. Y Él es un Dios que ama y perdona, But we need to serve him like he's a loving and forgiving God. pero debemos de servirle de la misma manera. And I appreciate this opportunity to speak with Y yo les agradezco esta oportunidad que me han dado de hablar. you. Gracias. Si habló Dios, hermano, ¿por qué no oramos? Hermano, puede tocar el piano. Vamos a orar, hermanos. We're going to pray. Ask the Lord blessing. If God spoke to your heart, why not spend some time in prayer? Vamos a orar, vamos a hacer una invitación. Si puede, por favor, cerrar sus ojos, inclinar su rostro. Vamos a orar. Señor y Padre, bendito Dios, gracias, Señor, por este mensaje, por su palabra. Gracias, Señor, por lo que nos ha hablado. Le pido, Señor, que ponga su bendición en esta invitación, Señor. Bendiga, bendito Padre, este momento.
Con sus ojos cerrados y su cabeza inclinada, permíteme nada más hacerle una pregunta. I just want to ask you this one question.